Y bueno, la última información importante es que recuerden que les vamos a estar mandando el formulario permanentemente durante la clase, que las preguntas las vamos a hacer en la mitad y al final, pero si hay alguna pregunta que sea muy importante, podemos hacerla de inmediato. Y para eso tienen el chat o pueden ir levantando las manitos. Ahí vamos a estar mirando. Así es que yo creo que María podemos empezar porque han pasado 6 minutitos y mientras el resto no más seguirá ingresando. Bien, voy a compartir pantalla entonces. Bueno, mi internet no está muy bueno, así que ahí me avisan si es que me pego o algo para retomar donde me quedé. Hoy Te día, ves. gracias. Hoy día la clase se va a tratar sobre la mantención y regeneración de la naturaleza. Estos conceptos, mantención y regeneración, se encuentran presentes en la mayoría, si no en todas las figuras que reconocen los derechos de la naturaleza a nivel mundial. Y tiene relación con que, bueno, estos derechos no apuntan a resguardar los elementos de la naturaleza de manera aislada, sino que lo que buscan resguardar es el funcionamiento sistémico que tiene la naturaleza, cosa de que este sistema pueda operar a través del tiempo, ¿cierto? Se pueda mantener. En mi caso, como soy bióloga, me voy a centrar en la mantención y regeneración de la biodiversidad, pero igual yo pienso que la mantención y regeneración de la naturaleza abarca mucho más allá que la biodiversidad. Por ejemplo, considero que es súper importante mantener los ciclos biogeoquímicos para poder resguardar la existencia de la naturaleza. Y en estos ciclos biogeoquímicos, que son, por ejemplo, el ciclo del agua, el ciclo del carbón, del nitrógeno, del fósforo, si bien en varios procesos media la biodiversidad, no en todos los procesos están involucrados. Entonces, por eso creo que la mantención y regeneración de la naturaleza abarca mucho más de la biodiversidad. En el caso de la regeneración en ecología, este concepto tiene diferentes significados. Por ejemplo, se habla de regeneración cuando se habla de la capacidad que tienen las especies, las comunidades, los ecosistemas, de recuperarse a una perturbación luego de recuperarse luego de una perturbación. Sin embargo, también existe una rama de la ecología que se dedica a estudiar el nicho de regeneración y la dinámica de regeneración, y en este sentido, cuando se habla de regeneración, se habla de todo el proceso que involucra la reproducción y el establecimiento de descendencia. Entonces, en ese sentido, cuando se habla de regeneración, se habla de la capacidad que tienen las especies de perpetuarse a través del tiempo. Bueno, antes de pasar a hablar de lleno sobre regeneración y mantención, quería hacer un breve repaso sobre la biodiversidad. Este concepto lo vimos en la clase de Ramiro Bustamante, sin embargo, me gustaría repasarlo muy rápido porque nos podría ayudar a comprender conceptos que se vienen más adelante. Va a ser súper rápido, así que ahí cualquier cosa, cualquier duda, la podemos conversar en más ratito. Bueno, como vimos en la clase de Ramiro, la biodiversidad era toda esta diversidad, ¿cierto?, que podemos observar en los diferentes niveles de organización biológica, a nivel de gen, de especies, de comunidades, de paisaje, etc. Sin embargo, la biodiversidad no solamente es este listado de componentes distintos que nosotros podemos encontrar, sino que también tiene otros atributos que son la funcionalidad y la estructura. Vamos a empezar entonces a hablar sobre la composición, que es el atributo que habla como de este como listado de componentes distintos que tenemos. Y en la figura de la derecha podemos ver cómo va cambiando la composición de una comunidad vegetal a medida que yo voy subiendo por una ladera. Entonces se observa, ¿cierto?, que existen cambios en la composición a medida que aumenta la altitud, ¿cierto? Y que tiene relación con que a medida que aumenta la altitud, también aumentan las condiciones ambientales. Y hay especies que, por ejemplo, no son capaces de sobrevivir a estos cambios,
entonces son reemplazadas por otras especies. Así, si es que hacemos dos cuadros en este gradiente de altitud, podemos comparar, ¿cierto? Podemos comparar en el cuadro de abajo y en el cuadro de arriba, que la composición es distinta. Si hacemos un listado de las especies que encontramos en el cuadro de A1, o sea, en el cuadro 1, disculpen, el listado de especies va a ser muy distinto al listado de especies que vamos a encontrar en el cuadro 2. Entonces, a eso se refiere más o menos la composición. Sin embargo, cuando hay cambios en la composición, también podemos observar cambios en la estructura. Los cambios en la estructura son los cambios en cómo la biodiversidad se organiza físicamente en el espacio, de manera vertical y de manera horizontal. Entonces aquí vemos que los cambios de la composición también nos generó cambios en la estructura de la biodiversidad. Por ejemplo, en el cuadro de abajo podemos ver que las especies son más bien bajitas, mientras que en el cuadro de arriba son altas, ¿cierto? Podríamos decir que en el cuadro de abajo es más bien una formación arbustiva, mientras que en el cuadro de arriba es un bosque. Pero estos cambios en la estructura no necesariamente se explican por cambios en la composición. Y bueno, ahora voy a dar dos ejemplos de cambios en la estructura que no se explican por cambios en la composición, como el que se muestra en esta figura. En esta figura podemos ver cómo se regenera un bosque luego de una perturbación. Esta es la altura de los individuos y este es el tiempo que ocurre luego de un disturbio. Entonces acá tenemos un renoval, que es un bosque joven, y acá tenemos en la etapa 2 el bosque ya adulto. Y podemos ver que cambia también la estructura, pese a que no se ha cambiado la composición de la comunidad. Y este cambio tiene que ver con la edad de los individuos que componen la comunidad. Pero estos cambios en la estructura también se pueden explicar por cambios en las condiciones en las que crecen las especies. Y este es el ejemplo de la lenga. La lenga es un árbol nativo de Chile que crece en el sur, y cuando lo encontramos, ¿cierto?, en condiciones de baja altitud, tiene esta forma de crecimiento. Es mucho más alto, mucho más erecto, tiene las ramas más distanciadas, en comparación a cómo lo observamos cuando crece cerca del límite arbóreo, arriba en los cerros, ¿cierto? Cuando crece cerca del límite arbóreo, la lenga crece de esta manera, crece muy achaparrada, muy bajita, a veces alcanza hasta el metro. Las ramas son muy desordenadas, chocan con el suelo. Transitar por estos bosques es súper difícil, son más bien bosques muy cerrados. Mientras que transitar por los que están abajo, ¿cierto? Es muy distinto, ¿cierto?, a las condiciones entonces que se generan, siendo que son las mismas especies. Y bueno, los cambios en la estructura también nos pueden generar cambios en la funcionalidad de los ecosistemas. Y bueno, este es el ejemplo del bosque de olivillos que crece en la cordillera de la Costa en la zona central. Este bosque está dominado principalmente por el olivillo, que es una especie que tiene alto requerimiento hídrico y que es muy raro que lo encontremos en la zona central, porque la zona central, si bien antiguamente tenía altas concentraciones de humedad, ¿cierto? Ahora en la actualidad ya las precipitaciones han disminuido, la aridez ha avanzado, así que ya no están las condiciones para que esta especie se encuentre en este sector. Sin embargo, se mantuvo en estos sectores donde de alguna u otra manera se mantiene un régimen hídrico elevado. Bueno, y este es el caso de la cima de la cordillera de la Costa en algunos sectores, donde el bosque de olivillos intercepta la neblina que viene del océano, y esa intercepción de la neblina hace que caiga agua y que pueda abastecer de esta manera su requerimiento hídrico. Si pensamos que en la zona central las precipitaciones son de alrededor 300 milímetros en Zapallar, por ejemplo, esta precipitación o esta cantidad de agua, ¿cierto?, que se obtiene de la intercepción de la neblina alcanza los 1000 milímetros. Esta sería entonces una funcionalidad, ¿cierto?, del ecosistema que nace de la interacción del olivillo, o sea, del bosque de olivillo, con la neblina.
Sin embargo, si por alguna razón cambia la estructura del bosque, no sé, por ejemplo, se quema o alguien lo corta y vuelve a crecer a través de germinación de semillas, por ejemplo, tenemos que los árboles van a ser muy bajitos, ¿cierto? Cuando están recién empezando a crecer. Y cambia la funcionalidad, no solamente la estructura, porque la capacidad que va a tener este bosque va a ser muy distinta a la capacidad que tenía el bosque adulto para interceptar la neblina y abastecerse de la cantidad de agua que necesita, ¿cierto?, para poder mantenerse en ese lugar. Entonces, esos serían ejemplos para explicar más o menos cómo se comporta la biodiversidad y cuáles son los atributos que tiene la biodiversidad. También podemos hablar, no puse un ejemplo, pero también la composición de la biodiversidad también genera diferencias en la funcionalidad, porque las especies al interactuar con su entorno, ¿cierto?, y con otras especies, generan diferentes funciones. Así que si las especies cambian, también las funciones cambian. Bueno, entonces ese sería el repaso de biodiversidad. Se puede ver que los diferentes atributos están fuertemente interconectados, ¿cierto? Si cambia la estructura, probablemente cambie la funcionalidad. Esto también podría generar un cambio en la composición y así. Y entonces podemos decir que la biodiversidad no es estática, ¿cierto? Sino que es más un sistema dinámico y que la biodiversidad que actualmente tenemos solamente se puede explicar históricamente a través de los procesos evolutivos que han ido ocurriendo a lo largo del tiempo. Y bueno, de esta manera podemos decir que la biodiversidad no es una entidad, ¿cierto? No es algo tangible, sino que es más una propiedad de los sistemas vivos de ser distintos y de generar diferencias. Bueno, entonces ahora agarrándonos más del tema de la funcionalidad de la biodiversidad, que es donde entran las funciones ecosistémicas, podríamos decir que las funciones ecosistémicas son todas aquellas actividades o procesos que surgen del desarrollo de los organismos y de la interacción de estos con los otros componentes bióticos y abióticos de un ecosistema. Entonces, estas funciones ecosistémicas se explicarían a través de los rasgos o características de las especies, que pueden ser rasgos o características morfológicas, fisiológicas, conductuales, de historia de vida, entre otros. Y bueno, en su totalidad entonces, estos rasgos nos darían, a través de las funciones, la diversidad funcional. En esta imagen podemos ver, por ejemplo, que existe una alta variabilidad en el tamaño y la forma del pico de las aves. Entonces este podría ser nuestro rasgo, ¿cierto? De este rasgo pueden derivar diferentes funciones, como por ejemplo la dispersión de semillas. Y diferentes aves con diferentes formas y tamaños de pico pueden llegar a dispersar diferentes semillas, y con esto es que se logra, a través de esta diversidad de rasgos, ¿cierto? Es que se logra dispersar todas las semillas de las plantas que requieren que sus semillas sean dispersadas para poder regenerarse, ¿cierto? Cuando hablamos de que todos estos rasgos nos ayudan a dispersar toda esta diversidad de semillas, hablamos de complementariedad funcional, ¿cierto? Porque se están complementando. Pero también podemos hablar de redundancia funcional cuando dos especies realizan, ¿cierto?, la misma función. Por ejemplo, dos especies distintas podrían las dos dispersar las semillas del peumo. Ambos conceptos, la redundancia funcional y la complementariedad funcional, son súper importantes para la resiliencia de los ecosistemas, porque nos permiten que los ecosistemas puedan responder a perturbaciones sin que se pierda de manera significativa la funcionalidad y la estructura de los ecosistemas. Para hacer un ejemplo de la importancia de la redundancia funcional, porque hay algunos teóricos, ¿cierto?, que dicen que si es que existe la redundancia funcional, podríamos agarrar como seleccionar ciertos tipos de especies, como un número limitado de especies, para conservarlas, y de esta manera podríamos conservar todas las funciones que necesitamos para resguardar la naturaleza. Como, ¿para qué entonces vamos a resguardar a todas las especies si con
algunas pocas, podemos dar cuenta de todas las funciones que necesitamos. Pero la redundancia funcional es súper importante para la resiliencia. Y por eso traje a colación el ejemplo del keule. El keule es un árbol nativo que está en peligro de extinción y que se ha estudiado mucho, porque sabemos, por ejemplo, que el keule genera flores, que esas flores son fecundadas y que generan semillas que tienen la capacidad de germinar. Y no solamente germinan, sino que si es que uno planta estas plántulas que salen de la semilla, las plantas son capaces de sobrevivir en estos ambientes naturales. Sin embargo, el keule en su ambiente natural no se está regenerando naturalmente. Y existen muchas preguntas de por qué. Y una de las teorías es que su dispersor de semillas se extinguió. El keule tiene este fruto que es súper grande en comparación a los frutos que normalmente hay en la flora de Chile. Entonces se cree que, los animales que dispersaban estas semillas se extinguieron y probablemente formaban parte de la megafauna que antiguamente vivía en Chile, como es el caso del gonfoterio. El gonfoterio es un antepasado del elefante que vivía en Chile y que se extinguió hace miles y miles de años. Y se cree que este era el animal que dispersaba las semillas del keule. Entonces, como se extinguió el gonfoterio, se cree que se extinguió la función de dispersión de las semillas del keule. Y como no está esta función de dispersión y el keule no se está regenerando, se piensa que el keule eventualmente va a extinguirse. Cuando hablamos de especies que se extinguen por la extinción de otras especies, hablamos de cascadas de extinción secundaria. Estas cascadas de extinción secundaria son súper comunes, siempre están ocurriendo, y no solamente se generan cuando se extinguen especies, también puede ser que se generen cuando se destruyen los hábitats de las especies. Entonces tenemos poblaciones, ¿cierto?, de especies que no tienen hábitats de buena calidad y obviamente las especies no se mueren al tiro, sino que empiezan a declinar sus poblaciones de manera sostenida hasta eventualmente extinguirse. También, como sabemos que el keule se va a extinguir eventualmente, pero que no se ha extinto aún, hablamos de deuda de extinción, que es un concepto súper utilizado y que da cuenta de que la pérdida de biodiversidad no es un problema efímero ni localizado, ya que no sabemos cuáles son las consecuencias que genera. Bueno, acá tenía pensado hacer ¿cómo se llama? El descanso, para antes de pasar ya a hablar de mantención y regeneración. No sé, Connie, si es que hay algunas preguntas. No, solo Cristian nos comentaba una experiencia aquí todo al respecto. Bueno, ¿damos 5 minutos ahora o esperamos un rato más? Si es que se animan a preguntar, yo creo que podríamos hacer una rondita de preguntas. Quizá yo tengo una en realidad. Voy a prender mi cámara, me la tenía apagada. O sea, siempre ocurren estas extinciones, como se intenta abordar la causa que pudo haber, por ejemplo, no sé, pues, si se extingue un animal, se intenta abordar desde la conservación o pensando en los derechos de naturaleza esa causa, o es algo que debemos como dar por hecho y que ocurra y dejarlo ocurrir. Y Cristian igual acaba de levantar la mano. Entonces podemos hacer las dos preguntas de una. Ya, bueno. ¿Voy? ¿Sí? Sí, Hola, no, quería preguntarte algo que siempre me ha generado una duda y que muchas veces la he expuesto y no ha habido claridad sobre respuesta, que tiene que ver con la diversidad también, lo que es la diversidad genética.
el caso Huemul, por ejemplo. Huemul en Chile es un caso bien estudiado a nivel mundial incluso, porque por su baja cantidad de números de individuos de la especie, existe poca diversidad genética y eso hace que esté más propenso a que su calidad genética en las nuevas generaciones vaya en decadencia y eso vaya perjudicando lógicamente su sostenibilidad en el tiempo. Eso también es muy relevante en el tema biológico y no se ha estudiado mucho en términos de vegetativo, pero mira, yo trabajé en el Queule cuando nadie lo conocía, el año 98, expuse en la UICN en un encuentro internacional sobre el Queule y sobre el pitao, que son dos especies muy relacionadas en la misma zona, porque yo soy de Tomé, y en Tomé es el lugar donde tiene mayor cantidad de bosquetes de Queule en el mundo incluso, y una de las cosas que proponía, y nadie logró resolver, el tema que también en la vegetación la diversidad genética también es importante y entendiendo que además el Queule en su formación vegetativa cubría toda la zona costera y parte del valle de la zona llamada la zona de esclerófico, que es una zona de transición en el Gran Concepción, entre Hualqui y Tomé, que hacía que la especie de Queule estaba en toda esa cobertura y al ir extinguiéndose en muchas zonas, se fue perdiendo la conexión entre ellas y se fueron generando subespecies, es una teoría que yo la propuse hace mucho tiempo, subespecies dentro de la misma familia, que ten en cuenta que el Queule es la única especie de la familia de la Cobortigácea en Chile y en el mundo, no tiene primo, o sea, no hay forma que él pueda capturar genes de otra especie, no existe esa posibilidad, y por lo tanto el Queule tiende a generar su especie dentro de la misma cobertura por la desconexión y empieza a comportarse de forma fisiológica diferente. Hay muchos queules que tienen hasta 20 metros de altura y hay queules que apenas llegan a 3 metros de altura, con un follaje muy grueso y muy propenso porque está en la orilla de mar donde tiene mucho viento y se adaptó y se generó desde perspectiva una subespecie. Entonces, es muy importante entender que la diversidad biológica no solamente tiene que ver con especies, con la cadena que va generando cada especie o cada asociaciones forestales, incluidos los animales, sino también la calidad genética. Y voy a colocar un solo caso del ser humano. En la monarquía de Holanda, de los Países Bajos, hay una película que muestra mucho esa escena. Hubo un colapso de la monarquía de los Países Bajos porque ellos empezaron a procrearse entre ellos mismos como familia. Y eso hizo perder la calidad genética de esa familia, del reinado de los Países Bajos, y al final empezaron a aparecer nuevos integrantes de la familia con muchas deformaciones, a raíz justamente de esa mala calidad genética, y eso hizo que al final la monarquía terminara muriendo como tal, en términos génicos. Y eso también existe en la naturaleza. Y es una forma muy simple de entender que acá no solamente es importante el espacio, el ecosistema, sino también la calidad genética que tiene la especie. Si todos son de una misma familia o de una misma rama genealógica, igual va a terminar a extinguirse porque no hay cómo se sostenga y se logra adaptar por la baja variabilidad genética que tiene. Muchas gracias, Cristian. Sí, de hecho es un tema que vamos a ver un poquito más adelante sobre la declinación de las poblaciones biológicas. Respecto a tu pregunta, Connie, la biología de la conservación estudia, ¿cierto?, las causas de la declinación de las poblaciones para entender por qué suceden. Y cuando uno habla de categorías de clasificación de especies, categoría de amenaza, ¿cierto? Estas categorías normalmente o idealmente se deberían fundamentar en este tipo de estudio. Entonces se puede observar que, no sé, si una especie, su hábitat está muy fragmentado o su hábitat está completamente degradado o el espacio físico donde podemos encontrar a la especie se ha reducido demasiado en comparación a como era antes. En base a ese tipo de parámetros es que se establece si es que la especie está amenazada, si es que está en peligro de extinción o si es que es de preocupación menor, por ejemplo.
No sé ahí si contesté tu pregunta y si es que hay más preguntas. Gracias. Si la contestaste mi pregunta y no hay más preguntas. Ya. Dejamos 5 minutos y volvemos para retomar. ¿5 minutos de preguntas o de break? ¿No de break? Ah, ya. Mientras aprovecho de contestarle a Natalia que está pidiendo el link de los formularios de ayer. Ayer no hubo sesión. Entonces, no sé a qué formulario te refieres, pero puedes escribirnos si es que no tuviste el de la semana pasada, em, de la clase de Claudia. Perdón, ayer ¿Sí? tuvimos clases de otro curso, pero Pero me no sé. mandaron el formulario. Del otro curso no tengo el formulario, así que yo creo que tienes que escribirle al correo de la usuación ambiental, pidiendo el de la clase que corresponde, porque nosotros solo tenemos el de esta clase. Y ya pues voy a contar unos minutitos para que aprovechen de ir a buscar un café o lo que, bueno, quizás hasta ahora es muy tarde para tomar café, un tecito de bien. Bueno, ya pasaron 5 minutos, así que volvemos a retomar la clase. Connie. Vamos, démosle. Ya, súper.
Bueno, entonces ahora sí empecemos a hablar sobre mantención y regeneración. Yo podría decir que yo y mi población, ¿cierto?, nos vamos a mantener a través del tiempo si es que se cumplen todos mis requisitos ecológicos, tanto bióticos como abióticos, en el lugar donde yo habito. Cuando hablo de requisitos ecológicos abióticos, me refiero a todos aquellos que no tienen relación con organismos vivos, como por ejemplo el clima que necesito para vivir, la cantidad de precipitación que necesito si es que soy una planta, o la humedad atmosférica, mi cercanía a cuerpos de agua, etc. Son todos aquellos elementos que no tienen relación con los organismos vivos, por eso es abiótico. Mis requerimientos ecológicos bióticos tienen relación con todas las interacciones que yo necesito generar con otros organismos para poder sobrevivir y reproducirme. Por ejemplo, si es que yo fuera una planta y necesito que me polinicen, necesito entonces tener esta interacción con un pájaro que polinice o con algún bichito. Igualmente, si es que yo soy un carnívoro, necesito poder tener interacción con mis presas. Si es que soy herbívoro, necesito tener esta interacción con las plantas. Hay que tener en consideración que no por ser herbívoro yo voy a comerme todas las plantas que me encuentre, sino que existen especies que son especialistas y especies que son generalistas. Las especies que son especialistas tienen sus interacciones con especies específicas. En cambio, los generalistas generalmente con cualquiera. Entonces, si es que se mantienen, ¿cierto? O sea, si es que se cumplen estos requisitos ecológicos que yo necesito, puedo decir que todo está bien, ¿cierto? Que me voy a mantener en el tiempo junto a mi población y que voy a poder regenerarme y todo va a estar bien. Sin embargo, si es que por alguna razón no se cumplen estos requisitos ecológicos que yo necesito para sobrevivir y reproducirme, entonces puedo decir que mi población se va a ver lentamente disminuida y que probablemente me vaya a extinguir. En ese sentido, podemos decir que el antónimo de mantención podría ser la extinción, si es que somos muy extremistas, ¿cierto? Podría ser también la declinación. Bueno, hay que entender que la extinción es un proceso natural. La extinción tiene dos tipos: las pseudoextinciones o extinciones filéticas y las extinciones terminales. Las extinciones filéticas son aquellas extinciones donde una especie desaparece, pero porque se transforma en otra especie a través de un proceso muy lento, ¿cierto? Un proceso evolutivo. Mientras que las extinciones terminales es cuando mi población se disminuye constantemente en el tiempo hasta un minuto en que ya solamente queda un individuo y este individuo se muere y mi población se extinguió y no dio paso a un descendiente, por así decirlo, filogenético. En el caso de las extinciones filéticas podemos ver el caso de los equinos, ¿cierto? Como esta especie no es que se haya extinguido terminalmente, sino que fue cambiando de una especie a otra para poder adaptarse a los cambios ambientales. Mientras que como ejemplo de la extinción terminal es el rinoceronte negro. En el caso de la conservación de la biodiversidad, lo que nos interesa y lo que nos preocupa, ¿cierto?, son las extinciones terminales. Sin embargo, tanto las extinciones filéticas como las extinciones terminales son naturales, siempre se han generado en contextos naturales. Sin embargo, en el último tiempo, por la actividad humana, esta tasa de extinción terminal ha aumentado significativamente. Para entender entonces las extinciones terminales, nosotros tenemos que hablar de viabilidad poblacional. Existen diferentes teorías que señalan por qué una población pierde su viabilidad a través del tiempo y se enfrenta, ¿cierto?, a un riesgo de extinción. Estas teorías dicen que a medida que mi tamaño poblacional disminuye, aumenta el riesgo de extinción de mi población. Y que cuando mi población tiene un tamaño poblacional alto, los factores que impactan en el tamaño poblacional son más bien factores externos, independientes de mi población, mientras que mientras que a medida que la población disminuye, empiezan a operar factores internos.
Entonces los factores externos que impactan en el tamaño de mi población cuando mi población es grande es bueno, la degradación del hábitat, fragmentación, destrucción del hábitat, las invasiones biológicas, la contaminación, la sobreexplotación de especies y las enfermedades. Podemos ver que todos estos factores son factores externos y que son independientes porque están operando en el territorio, independiente de si mi población está o no está ahí. Sin embargo, los factores internos son factores que son exclusivos de mi población y que vamos a ver a continuación. Se ha establecido en la ecología un límite inferior del tamaño poblacional en el que podemos decir que sobre este límite mi población no se enfrenta a una extinción inminente. Pero si mi población se reduce más abajo de este límite, estoy enfrentándome rápidamente a una extinción. Entonces esta figura lo que muestra es el crecimiento poblacional y el tamaño poblacional. Podemos ver que a medida que mi población crece rápidamente hasta llegar a un pic de crecimiento, y después empieza a crecer más lento, sigue creciendo, pero crece más lento, hasta alcanzar su capacidad de carga, e incluso puedo superar mi capacidad de carga. Sin embargo, cuando supero mi capacidad de carga, que es la capacidad que tiene el ambiente de mantener, ¿cierto?, a los individuos de mi población, cuando yo sobrepaso esta capacidad de carga, empiezo a decrecer nuevamente, porque los recursos empiezan a ser limitados y eso genera que mi capacidad de reproducirme disminuye y también mi capacidad de sobrevivencia, o sea, aumentan las tasas de mortalidad. Entonces yo paso la tasa, la capacidad de carga, y después disminuyo mi población, y cuando disminuyo mi población, reduzco el tamaño poblacional más allá de mi capacidad de carga, y entonces vuelvo a aumentar mi tamaño poblacional, y así sucesivamente. Generalmente las poblaciones biológicas fluctúan, ¿cierto? O van como oscilando alrededor de la capacidad de carga. Sin embargo, si es que por alguna razón mi población disminuye drásticamente, e incluso disminuye más allá de este punto que se llama población mínima viable, me puedo ver envuelta, ¿cierto?, en un concepto que se llama el vórtex de extinción. Y bueno, como pueden ver acá, la flechita solamente va para abajo porque cuando se supera este límite inferior, la población ya no tiene mucho más que hacer que seguir disminuyendo, y en este caso, lamentablemente, no hay manera de recuperar las poblaciones a menos que exista un manejo de estas poblaciones. Y podríamos decir entonces que de alguna manera esta población pierde su capacidad de regeneración natural. Bueno, entonces este es el vórtex de extinción. El vórtex de extinción lo que dice es que, bueno, primero mi población empieza a disminuir por factores externos que los comentamos anteriormente, y después, como la población es tan chica, empiezan a operar otros factores que son internos de mi población, ¿cierto? Y que tienen relación con el aumento de la consanguinidad y la pérdida de diversidad genética. Cuando yo pierdo diversidad genética porque como ya la población es tan chica, me empiezo a reproducir con otros individuos que están muy emparentados genéticamente conmigo, lo que hago es que los individuos empiezan a perder, los individuos de estas nuevas generaciones que nacen de esta reproducción, ¿cierto?, entre individuos que están muy cercanos genéticamente. Estos individuos empiezan a tener problemas para la supervivencia y para la reproducción. Y esto en ecología se llama fitness. El fitness es la capacidad de los individuos para sobrevivir y dejar descendencia en las nuevas generaciones. Entonces, estos nuevos individuos, estas nuevas generaciones, tienen un fitness inferior, ¿cierto?, al que tenían las generaciones más antiguas. Y además de esta reducción del fitness, estas poblaciones que son más chiquititas también están más expuestas a eventos estocásticos. Los eventos estocásticos son eventos aleatorios que podrían llegar a suceder, como por ejemplo las catástrofes naturales o cambios ambientales drásticos que suceden de un día para otro. Y un ejemplo sería que, no sé, tengo una población muy chica
que se encuentra solamente en un sector, ¿cierto? Muy específico, y en ese sector hay un incendio forestal. Entonces, lo más probable es que mi población se extinga. Sin embargo, si mi población hubiera sido más grande, el espacio que abarcaba esta población hubiera sido mucho más amplio que el espacio que se incendió. Entonces, muy probablemente mi población tendría la capacidad de recuperarse luego de este incendio. Otro ejemplo de estocasticidad es la estocasticidad demográfica. Por ejemplo, si yo tengo una población de 200 individuos, que es una población grande en este ejemplo, pero tampoco es tan grande en la realidad. Si yo tengo una población de 200 individuos, ¿cuál es la probabilidad de que la descendencia de estos individuos sean todos machos? Obviamente esta probabilidad es muy baja, pero aumenta a medida que se disminuye la población. Si después tengo una población de 10 individuos, la probabilidad de que mi descendencia sean todos machos es muy mayor, y de hecho podría hacerse realidad. Entonces, en ese caso, este gasto energético que yo hice por reproducirme no me genera una capacidad reproductiva que me permita aumentar mi tamaño poblacional. Otra cosa que tenemos que mencionar es que cuando uno habla de tamaño poblacional, habla de la población efectiva, que es la población que efectivamente está desempeñando un papel en el proceso reproductivo. Entonces, si es que yo tengo puros machos, esta población no es parte de la población efectiva, porque los machos no se pueden reproducir con machos, ¿cierto? Bueno, entonces esos son factores estocásticos. Y este es el vórtex de extinción, entonces. Mi población disminuye, ¿cierto? Aquí. Disminuye, aumenta la consanguinidad, pérdida de diversidad genética, disminuye el fitness de los individuos, baja la supervivencia y también baja la capacidad de adaptación de los individuos porque se reduce la diversidad genética. Esto hace que la población sea más sensible a estos eventos estocásticos que mencionamos antes, que hacen que la población siga disminuyendo y así. Entonces el vórtex de extinción es un proceso de retroalimentación positiva donde la población disminuye, 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 hasta finalmente extinguirse. Una de las teorías dicen que esta tragedia de las poblaciones pequeñas se soluciona si es que mantenemos la conectividad entre diferentes poblaciones de una misma especie. Todos estos son ejemplos de estas conectividades donde diferentes poblaciones de una misma especie pueden generar conexiones donde hay emigración e inmigración de individuos entre poblaciones. Y esto se llama metapoblación. Entonces las metapoblaciones pueden tener diferentes características, ¿cierto? Pueden ser una gran población que esté llevando, ¿cierto? Organismos a poblaciones más pequeñas. Pueden ser que todas las poblaciones estén conectadas con todas y haya un flujo bidireccional, ¿cierto?, entre estas. Puede ser que no estén todas conectadas con todas, sino que es más bien así lineal, o que en realidad sea un paisaje continuo y que no se logre evidenciar bien cuáles son las poblaciones, sino que más bien se comporta como una sola gran población. En este caso, en el caso del no equilibrio, no hay conectividad entre las poblaciones. Y la conectividad entre las poblaciones es súper importante porque permite, con el flujo de individuos entre poblaciones, que no exista este problema de la diversidad genética, este problema de la pérdida de diversidad genética. Por ejemplo, no sé, imagínense, yo soy bióloga, tengo un equipo de investigación y encuentro esta población en el territorio. Y digo, esta población es muy chica, probablemente su diversidad genética es muy baja, si es que la comparo con otras poblaciones de la misma especie, si es que también hago estudios para ver el fitness, ¿cierto? Si es que para ver cuánto sobreviven los individuos o qué tanta descendencia dejan los individuos en comparación a las otras poblaciones, probablemente sean muy bajas porque es una población muy chica. Sin embargo, voy, tomo los datos, los analizo y me doy cuenta que en realidad esta población, pese a su tamaño, se comporta como una población grande. Y esto se debe a que tiene un flujo constante de individuos desde otras poblaciones.
Entonces no se generan estos problemas de pérdida de diversidad y de pérdida de fitness, porque constantemente están llegando individuos que tienen una diversidad genética distinta, ¿cierto?, a la que se podría llegar a concentrar de alguna manera, por así decirlo, en esta población pequeña si es que no estuviera conectada. Y en el caso de eventos estocásticos, ¿cierto?, que me generen una reducción importante de la población, siempre estas poblaciones van a poder ser recolonizadas por nuevos individuos. Entonces podemos decir que la salud, ¿cierto?, mantener la salud de estas metapoblaciones son súper importantes para mitigar de alguna manera estos vórtices de extinción, para que las poblaciones pequeñas se puedan mantener a través del tiempo. Mari, y es por esto, dime. Hay una pregunta de Bernarda que creo que es mejor hacerla ahora para no pasar de algo. Ya. Es cuando se hablan de especies en peligro de extinción, entonces pueden existir hartas especies, pero si son machos entran dentro de esa categoría. Creo que no entendí la pregunta. El tema de cuando uno clasifica una población según una categoría, ¿cierto?, de conservación, y veo el tamaño poblacional para utilizarlo como un parámetro para clasificarla. Claro, tengo que utilizar el tamaño poblacional efectivo, y el tamaño poblacional efectivo no cuenta machos y hembras, sino que como macho y hembra son uno, porque no se pueden reproducir sin el otro. Entonces, si es que tengo una población muy falsa, pero tengo una población de puros hombres, o machos, disculpe. Tengo una población de puros machos, esa población sería 0, si es que no hay ninguna hembra, porque no hay ninguna capacidad reproductiva. No sé si Yo te creo que por conté. ahí va la pregunta. Sí. No Bueno, sé si ahí ahí dijo Bernarda que está entiendo. resuelta la duda. Sí, le quedó clara. Súper. Gracias, Mari. Entonces, bueno, estamos hablando de la importancia de las metapoblaciones para evitar esta tragedia de las poblaciones pequeñas. Y por eso es que la fragmentación del hábitat, disculpen la imagen, no sé por qué salió tan pixelada, no la veía así antes. Por eso es que la fragmentación del hábitat es una de las amenazas más importantes para la mantención de las especies, porque lo que hace es reducir o eliminar ya de lleno la conectividad que hay entre diferentes poblaciones. La fragmentación del hábitat no solamente entonces conlleva la pérdida de hábitat, ¿cierto?, porque existe un cambio de uso de suelo, sino que también genera la fragmentación y el aislamiento del hábitat. Y bueno, esta amenaza, ¿cierto?, afecta de manera diferencial a las especies. Hay especies que no tienen ningún problema con atravesar, por ejemplo, este tipo de espacios, ¿cierto?, que son más bien, no sé, como de la agricultura. Pueden sin ningún problema desplazarse por acá. Entonces depende de cuál es el nivel de sensibilidad de la especie. Y hay otras especies que de ninguna manera pasan por estos sectores, porque son muy sensibles a las perturbaciones humanas. Entonces se quedan acá aisladas, y su población se va a quedar ahí aislada, y probablemente en algún momento, ¿cierto?, va a ingresar en este vórtice de extinción si es que comienza a generar problemas el tema de la consanguinidad. También es importante mencionar que las especies tienen estrategias para evitar la consanguinidad. No todas las especies son igual de sensibles a la pérdida de diversidad genética. Y no todas las especies también son sensibles a diferentes paisajes degradados. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, por ejemplo, el puma. El puma no es una especie tan sensible a la fragmentación del hábitat, o sea, obviamente genera impactos en las poblaciones,
pero no es tan sensible en el sentido de que es capaz de desplazarse. Obviamente, cuando se desplaza por estos sectores, ¿cierto? Que no son su hábitat de buena calidad, ¿cierto? Está asociado a un riesgo. Este riesgo no es igual al riesgo que está asociado a, no sé, el pudú. Si es que el pudú quiere atravesar este territorio, el riesgo que corre no es el mismo que el que corre el puma. Entonces, por eso es súper especie específico cómo es que afecta la fragmentación del hábitat. Pero en todos los casos se genera una pérdida, o sea, o una reducción de la tasa en que se intercambiaban individuos entre las poblaciones dentro de una metapoblación. Bueno, el tema de la fragmentación del hábitat la podemos ver, por ejemplo, en las áreas protegidas. Las áreas protegidas, acá se ven en esta imagen, están fragmentadas dentro del paisaje y no existe una conectividad, al menos no, que se haya planificado, ¿cierto?, para que las especies puedan movilizarse a través del territorio. Esto genera, ¿cierto?, que las poblaciones pierdan conectividad y ese es uno de los principales problemas que tiene la conservación in situ. La conservación in situ es la conservación a través de áreas protegidas. Y eso es como un tema muy recurrente, que muchas personas piensan que la conservación de la biodiversidad se tiene que hacer exclusivamente en áreas protegidas, pero ese modelo no sirve y ya científicamente se ha comprobado que no sirve, y los esfuerzos de conservación tienen que sí o sí hacerse también dentro del paisaje modificado, ¿cierto?, por los seres humanos, con la finalidad más que nada de permitir el desplazamiento de los individuos entre hábitats de alta calidad. Un ejemplo de los problemas que pueden... Connie. Perdón, pero también es una pregunta que si no, creo que ya va a quedar muy atrás. Yeah. Que Lisa dice que no entendió muy bien por qué hay que tener hartas poblaciones para evitar la extinción. Se enredó con los conceptos. Ah, bueno, voy a devolverme entonces. Este vórtex de extinción que se genera cuando mi población es pequeña, se genera cuando mi población es pequeña y además está aislada. Entonces eso hace que, como está aislada y solamente están los individuos de mi pequeña población juntos, que se pueden solamente reproducir entre ellos, se generan problemas de consanguinidad. Los problemas de consanguinidad son los problemas que se generan cuando yo me reproduzco con alguien que es muy cercano a mí genéticamente. Como por ejemplo, si es que yo me reproduzco con mi hermano y tengo un hijo con cola de chancho, como que ese es como el ejemplo más fácil de entender. No les va a salir cola de chancho, pero probablemente sí se van a desenmascarar muchas enfermedades que normalmente están enmascaradas por la diversidad genética. Creo que es un tema igual complejo como para explicarlo ahora, pero más o menos de eso se trata. Entonces, cuando yo tengo conectividad entre diferentes poblaciones, se comparte la diversidad genética entre poblaciones. Ya no tengo que reproducirme con mi hermano en esta pequeña población, sino que puedo reproducirme con alguien que está genéticamente mucho más lejano a mí, ¿cierto? Es mucho más distinto. Las poblaciones van llevando de una población a otra diversidad genética, por así decirlo. Entonces no se generaría este problema de pérdida de diversidad genética y con su consecuente pérdida de fitness, que es la capacidad que tienen los individuos, ¿cierto?, de reproducirse y de sobrevivir. No sé si ahí quedó más claro. Sí, dice que sí. Súper. Gracias, Mari. Bueno, entonces, como es tan importante que se mantengan estas conexiones entre diferentes poblaciones de una misma especie, es que la fragmentación del hábitat es uno de los impactos más importantes, una de las amenazas más importantes a la viabilidad de las poblaciones y a la mantención y a la regeneración de la biodiversidad.
Entonces estamos hablando de las áreas protegidas, ¿cierto?, que generan fragmentación. Algunas personas las llaman como islas de biodiversidad. Y quería mostrarles, ya cerrando, porque ya estamos en el tiempo, el caso del puma. Esta es la zona centro. Estas son, abajo se ven las áreas protegidas que hay en esta zona. Y arriba se ve cuál es el recorrido que hace anualmente un puma. Se les puso como estos collarcitos como para ver cuál era su movimiento, y se detectó que uno de los pumas perdón, hacía este recorrido durante todo un año. Los pumas tienen un rango de hogar de 200 kilómetros cuadrados. El rango de hogar significa el espacio como físico que yo necesito para cubrir todas mis necesidades, para encontrar refugio, para encontrar presas, ¿cierto?, para alimentarme, para poder reproducirme, para poder criar a mi descendencia, etc. Entonces los pumas necesitan 100 kilómetros cuadrados. Sin embargo, ninguna de estas áreas protegidas me está otorgando esa cantidad de hábitat, porque además los animales son territoriales, entonces no pueden estar juntos todos los pumas en 100 kilómetros cuadrados. Y además de eso, vemos que el puma no solamente no se queda dentro de estos 100 kilómetros cuadrados, sino que más encima se desplaza y se pasea desde Curacaví, va a Casablanca, después se va a Villa Alemana, Limache, etcétera, se va a Colina, se da una vuelta. Entonces vemos que las especies no se quedan en las áreas protegidas, que las especies tienen la necesidad de ocupar el territorio, y que al momento de salir de las áreas protegidas entonces se ven más expuestos a diferentes riesgos que genera la fragmentación y degradación del hábitat. Por eso es que se piensa que la conservación de la biodiversidad no puede solamente quedarse en las áreas protegidas, sino que sí o sí tenemos que generar estrategias de conservación de la biodiversidad dentro de todo el paisaje, considerando los usos que tenemos que darle a ese paisaje, pero siempre identificando, ¿cierto?, de qué manera podemos compatibilizarlo con la conservación de la biodiversidad. Bueno, y eso es mi presentación. Muchas gracias, Mari. No sé cuántos de aquí son personas de las ciencias naturales, pero al menos a mí me quedó muy clara y lo agradezco. Siempre, ya no es la primera vez que escucho estos conceptos, pero siempre llego a la reflexión sobre la complejidad de todo lo que está atrás y sobre lo poco que a veces desde la abogacía se entienden estos conceptos y luego las decisiones se toman en base a eso, que pueden no ser tan acertadas por lo mismo. Así es que bueno, les invito a que hagan sus preguntas o reflexiones en la media hora que queda. Feli, adelante. Muchas gracias, Connie y Mari, por la presentación. Estaba muy atento a la presentación y me surgió una inquietud. Hace unos días vi el documental de National Geographic sobre la familia Tompkins en el sur de Chile, que se llama Wildlife, muy bueno, y ellos abordaban la idea de comprar hectáreas para la conservación, y hoy día la viuda de Tompkins está trabajando a propósito de la idea de la restauración o rehabilitación o el rewilding. Entonces me surgía la inquietud en esta idea de la mayor capacidad de concentración de zonas de áreas protegidas o con la idea de una ecología profunda. A propósito del vórtex ecológico que me llamó la atención, en este caso, por ejemplo, pueden ser o sería de utilidad a propósito en el contexto mayor de la crisis climática que zonas como parques nacionales o zonas de conservación sean también espacios propicios para la restauración ecológica, para evitar vórtex ecológicos importantes para tales ecosistemas. Eso. Ojalá se haya entendido bien, Mari. Creo que sí. La restauración
bueno, la restauración la vamos a ver en la próxima clase, pero lo que hace básicamente es recuperar, ¿cierto?, los ecosistemas, tanto su estructura como su funcionalidad, y es una buena herramienta para poder generar corredores biológicos. Entonces, si bien dentro de las áreas protegidas no debería existir la necesidad de hacer corredores biológicos, porque debería ser un gran hábitat, ¿cierto?, continuo. La restauración, no, mejor dicho, las áreas protegidas normalmente se ubican en sectores que ya fueron degradados anteriormente, entonces, claro, es súper importante la restauración. Sin embargo, también es importante eliminar o reducir, ¿cierto?, esta necesidad de que la conservación expulse a los seres humanos del territorio. Se debería hacer una estrategia de conservación a escala de paisaje que considere todo el paisaje, ¿cierto? Áreas protegidas, áreas intervenidas, áreas muy intervenidas como las zonas urbanas. Finalmente, todo eso tiene que ser considerado dentro de las estrategias de conservación. Muchas Eso gracias. no sé. Gracias, Felipe. Mari, te leo una pregunta en el chat de Matías, que dice que tiene un par de preguntas. Son 3, por lo que veo. Primera, entiendo que la extinción de especies tiene una importancia ecosistémica distinta. Después comienza la otra. Así entonces, si una especie ecosistémicamente relevante se extingue, ¿es común que se produzca una extinción en cadena en la que varias especies que dependían de la extinta empiecen un proceso de extinción más grande? Y la tercera es, y en consecuencia, ¿haya prioridad en la protección de especies más importante para el ecosistema? Sí, esa es una discusión que siempre surge, y es similar también a lo que se les preguntó a Claudia Cerda en su clase sobre funciones y servicios ecosistémicos. Cuando uno conserva pensando en la diversidad funcional más que en las especies, es probable que, claro, que se valoren distinto las especies, pero sin embargo nosotros no conocemos todas las funciones que realizan las especies. Es muy difícil que lleguemos a comprender realmente cuál es la importancia que tiene la especie, entonces podríamos estar subvalorando una especie súper importante para el ecosistema. Por eso yo diría que no se debería hacer, sin embargo obviamente se hace, los tomadores de decisión a veces lo hacen. Cuando tenemos una especie que cumple más funciones que otras, que obviamente también es el caso, las especies no son equivalentes, ¿cierto?, en cuanto a las funciones que realizan. Si una especie que genera muchas interacciones con su entorno, muchas interacciones con otras especies, desaparece, obviamente las consecuencias que podría generar es la extinción de otras especies, una cascada de extinciones secundarias mucho más grande de la que generaría una especie que no realiza tantas interacciones. ¿Y cuál era la otra? Bueno, pero eso, yo diría que no podemos llegar y establecer que una especie es más importante que la otra porque en realidad no tenemos el conocimiento suficiente para hacerlo. Gracias, Mari. Yo voy a meter la cuchara porque esta discusión la hemos tenido a raíz de también qué es lo que diferencia, por ejemplo, los derechos de la naturaleza de la conservación, porque se cruzan muchos conceptos, muchas como técnicas, mucho, etcétera. Y es precisamente para mí, como esta es una de las discusiones en las que más se puede marcar la diferencia, porque la idea de los derechos de la naturaleza, cuando hablamos de cambiar un paradigma, es como justamente tratar de entender que, bueno, uno, no conocemos como la infinitud de interconexiones y de dependencia que tenemos, como de las distintas especies de la naturaleza, y por lo tanto, y ahí es importante quizá algunas de las discusiones del derecho también siempre tener un enfoque precautorio, un enfoque preventivo, como no estar realizando actividades que no sepamos cómo va a afectar. Y lo otro es como tratar de subir el estándar de todas las actividades, como ya no puede ser que es la conservación. Yo sé que la conservación ya entendió que no tiene que hacer como islas de conservación y están tratando de como llevar
la discusión hacia sacarlas de las áreas protegidas, por ejemplo. Pero claro, también cómo vas a pelear con todo lo que está afuera, que es parte de un sistema productivo, que está degradando hábitat, fragmentando hábitat. Entonces, la idea de los derechos de la naturaleza, por ejemplo, es eso, empujar discusiones de salir de las áreas protegidas, salir de espacios de conservación y tratar de cambiar todas las actividades, porque entendemos que no sabemos cómo nuestras acciones van a impactar a la naturaleza y a nosotros, y por lo tanto tenemos que como cambiar esta forma de verla al servicio de nosotros y intentar como vivir en mayor armonía. Ahí también como lo que hablábamos en las primeras clases de principio del buen vivir, como para no tener que elegir qué especies salvar o qué especies proteger, tratemos de cambiar nuestra relación en general y vivir de manera más armónica. Así que eso se los digo para que todos desde nuestras distintas profesiones tratemos de llevar un poco estas discusiones a nuestros distintos trabajos y áreas. Y ya, María, hay más preguntas. No sé si tú las voy a leer fuerte igual, pero no sé si las estás leyendo porque a veces son medias largas. Pablo pregunta, respecto al recorrido del puma u otras especies, ¿sería adecuado habilitar corredores biológicos para las carreteras y otros sectores de alto riesgo o fragmentación? Sí, eso es una infraestructura súper importante que tenemos que empezar a generar en nuestro país, ¿cierto? Como en realidad soy un poco ignorante al respecto, no sé cuántos corredores biológicos tenemos realmente planificados, pero me imagino que no deben ser muchos y son súper importantes. Igual no todas las especies recorren grandes distancias, hay especies que no lo necesitan, sin embargo las especies grandes suelen recorrer grandes distancias y por eso es que decimos que son más que nada estas especies, los mamíferos, ¿cierto? De gran tamaño, los que están más amenazados por cómo nosotros hemos ido modificando y degradando los hábitats, porque pierden la capacidad de poder, o la capacidad de las metapoblaciones de comunicarse, ¿cierto?, entre las diferentes poblaciones. Pero sí es súper importante y, bueno, como mencioné anteriormente, la restauración es una herramienta súper importante también para poder desarrollar estos corredores ecológicos. Los corredores ecológicos, no porque hagas un camino, significa que la especie lo va a poder usar. Las especies necesitan diferentes tipos de hábitat para poder circular, así que requieren también harto estudio. ¿Cuál es el ambiente, cierto?, que permite que el pudú se desplace, que el puma se desplace, que el huemul se desplace. No tienen las mismas características. Así que también podríamos decir que estos corredores tienen que ser no especies específicos, pero sí tienen que pensar en los requerimientos de varias especies. Gracias. Son comentarios que voy a leer de Camila, que me imagino que en respuesta a lo que estábamos hablando antes, dice que pasa mucho también como la selección de las especies que se quieren proteger por la envergadura de la especie, que se le da importancia a las especies de animales grandes, pero pasa desapercibida la continuidad de insectos, por ejemplo, que pueden ser importantes en la cadena trófica. Y Cristian apoya también el comentario diciendo que hay que entender que si miramos o decidimos solo desde nuestra mirada como seres humanos, estamos siendo egoístas y poco objetivos. En la naturaleza todo importa y en el equilibrio dinámico cada molécula o célula tiene una función y muchas de ellas no las conocemos. Muy de acuerdo con ambos comentarios, al menos por mi parte. Sí, Y bueno. por eso es, la idea es cuestionar siempre cómo estamos desarrollando las actividades y si lo estamos haciendo a espaldas de eso o no. Bueno, y no sé si hay más preguntitas, pero si no hay más preguntas, entonces, o comentarios, podemos cerrar la clase hasta aquí y de descansar también. Ya pues, no hay más preguntas, entonces nos vemos la próxima semana con las últimas clases que quedan. Y bueno, Matías dice que entendió tu respuesta.
Y bueno, nos vemos en la próxima clase. Va a estar Milén Duarte y luego la última que haremos con la Mari para tratar de hacer una actividad en la que sigamos haciendo esta convergencia entre las ciencias naturales, el derecho, en el marco de los derechos de la naturaleza. Que estén muy bien, un abrazo. Chao, que estén muy bien. Chao. Muchas gracias, que les vaya Chao, súper. muchas gracias. Chao, chao, buenas noches a todos, buenas noches. Chao, chao, buenas noches.